de la CICET SUE, con quienes hemos tenido varias reuniones, y a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy. Quisiera hacer mi recolección de citas de libros, venta de libros, que es lo que siempre hago cuando me aparezco por ahí. Y voy a empezar con un texto de la filósofa Ixchel, que está ahí sentada, cuando hablaba sobre el título del proyecto, Tejiendo Puentes, y su reflexión iba por qué significa construir un puente. Estoy leyendo lo que ella me compartió. ¿Para qué sirven los puentes? Aunque es una metáfora en la separación entre un lugar y otro, entre una persona y otra, se asemeja a la separación entre una orilla y otra, donde el río, el lago o el abismo provoca una separación hasta hacer imposible el acercamiento y la comunicación. El primer paso para construir un puente es reconocer que estoy en una orilla y el otro en la otra orilla, y por lo tanto es imperativo para construir un puente que logremos identificar qué es aquello que nos separa. Entonces vamos a hablar un poquitico de aquello que nos separa en las próximas 2 horas que me otorgaron. Y lo primero es que estamos en ese puente en que hay una historia de desigualdad, y esa historia de desigualdad no es culpa nuestra, pero mantenerla sí es nuestra culpa si no lo cambiamos. Y en esa historia de desigualdad tenemos que hacer un cambio, porque las sociedades no son sostenibles, no son viables con niveles de desigualdad entre hombres y mujeres. No es viable nuestra humanidad si continuamos con ello. Y ese abismo por donde corre ese río tiene muchísimas historias. Voy a recoger algunas de esas historias. Una la saco a partir de un estudio reciente. Una es la historia de la caída del... Ya se recuperarán, es que detrás de ustedes se cayó. Pero bueno, una es la historia de cómo esa historia tiene un valor presente bastante fuerte. Me voy a ubicar en estudios sobre extorsión. Y recientemente una ONG hablaba sobre la extorsión en Honduras y sacaba 2 conclusiones. No estoy criticando el estudio, estoy diciendo qué impacto tiene la lectura del estudio. El estudio se hizo con base en procesos penales. Y si es hecho con base en procesos penales, lo que se encuentra es que la extorsión afecta a empresarios, que son los que acuden a la justicia. Y entonces tiene un rostro de hombre, no tiene un rostro de mujer. Y se pierde allí un elemento que esconde muchas desigualdades. Uno, que en donde más impacta la extorsión es en la economía informal. Y en donde más se concentra la desigualdad en participación en la economía es en el nivel de informalidad, en el trabajo, por parte de las mujeres. Es decir, que finalmente la extorsión invisible para el país, si nos concentramos en el estudio que lo hace a partir de cómo se resuelve un problema llamando al Estado a través de la justicia, es en donde esa desigualdad aparece disparada. Y eso es el valor presente de esa desigualdad histórica. La fuerza, la imposición por la fuerza, es la forma extrema de desigualdad. Si un país tiene un nivel de femicidio, es porque está trayendo a ese valor presente una historia en la cual no nos hemos visto iguales. Al punto que la fuerza ha permitido imponer una decisión dentro de la pareja, dentro de la familia, en la economía, en la participación política. Cualquiera sea el escenario, esa fuerza, esa violencia es la forma extrema de desigualdad. Ya, mi venta de libros. El primer libro es de América, que se consigue poco por acá. Es de un periodista argentino que trae una exposición que intenta como traer ese libro que seguramente Guido leyó, que son Las venas abiertas de América Latina, de Galeano. Obligado. Y es como una visión de cómo se actualiza la historia de América Latina. Y sobre la mujer planteaba una cosa, yo no sé si están de acuerdo o no, pero la historia decía, a diferencia de Norteamérica, en Latinoamérica,
llegaron hombres solos. Esos barcos estaban llenos de hombres solos, contrario a la población del Mayflower de William Penn, que es la historia mítica de la llegada a Estados Unidos, que son familias calvinistas que llegan en bloque a poblar el territorio, en donde vienen con una construcción de igualdad hombre-mujer, familia. Pero en Latinoamérica, lo que cuenta Caparrós es, llegaron hombres solos. Cuando llegaron hombres solos se encontraron sin mujeres, y entonces su relación con la mujer arrancó en desigualdad, en abuso, en reproducción o en satisfacción de sus necesidades. Y hay un elemento histórico, me pareció interesantísimo verlo así, de qué es lo que ocurre en América Latina, por qué el área en donde mayores asesinatos se cometen en el planeta es además donde se presentan también los mayores niveles de femicidio, y eso traerlo es importante. Esa negación está en muchas historias y nos la recuerdan permanentemente, en cómo pese a la contribución de la mujer no es reconocida y no es viable. No es viable en mi casa, me sacan, pero es mucho más allá de eso, no es viable en sociedad. Un ejemplo, déjenme porque ya me quedan solo 15 días por aquí, entonces voy a contar ejemplos. Me puse a estudiar música, historia de la música, y como no tengo ni idea de música, lo hice en la forma más profunda, que es el Google y Wikipedia, y pregunté, denme los listados de los compositores desde el Renacimiento, Barroco, música clásica y contemporánea, y estaba terminando el estudio con 170 compositores. Y una compañera de la oficina me dijo, ¿has escuchado a Florence Beatriz Price? Le dije, no, ¿quién es? Le dijo, es la primera compositora de música clásica norteamericana del siglo XIX. Y revisé mi listado de compositores y no había ninguna mujer, porque en los buscadores solo me aparecen hombres. Entonces dije, pues tengo que buscar mujeres compositores. Y una de ellas, empiezo a estudiarla y me salieron más de 40 que no había visto. Y empecé a esculcar en la historia de ellas. Y una de ellas, esta vez se la comenté a Víctor hace unos días. Una señora Madelena Causolana en el siglo XVI dijo, es un error de vanidad pensar que el intelecto y el talento solo lo tienen los hombres, en la negación al intelecto y al talento a la mujer. Lucrecia Bizania, esta historia es interesante, en el siglo XVII, estaba en un convento y ordenaron quemar el convento, porque no era posible que una mujer se atreviera a componer. Más adelante, Bárbara Strozzi fue considerada cortesana. Si se dedica a la música es porque es cortesana, no es algo digno para una mujer. La primera compositora de música clásica de América Latina fue una mujer, y es Teresa Carreño, Teresita Carreño, así se llama, venezolana, exacto. El auditorio más grande de música en Caracas. Otros le escribieron a sus hermanos, como Fanny Mendelssohn, y Cécile, yo no sé pronunciar nada en francés, ni en inglés, ni en ningún otro idioma. Cécile Chimanet, se le dijo en el siglo XX, ella no es una mujer que compone, es un compositor que es mujer. Pero esto ya fue en el siglo XX. Y en el siglo XX, la que compuso el himno de las sufragistas, aquellas que defendieron el derecho al voto en el Reino Unido, Ethel Smith, es otra de las que contribuye dentro de la historia. Y me quedo con la última de este capítulo del libro que les voy a vender al final del evento, de historia de la música, que es una islandesa que se llama Hildur Guðnadóttir. ¿Quién sabe pronunciar eso? Que sepa me ayuda. Solo tiene 41 años, feminista, y lo que nos dice es, la música es una de las mejores herramientas para concienciar sobre la igualdad de la mujer. De esto estamos plagados en la historia. ¿Quién construye este puente? Las mujeres. ¿Cuál es el movimiento que más se ha fortalecido en América Latina? El movimiento de defensa de los derechos de la mujer.
desde Argentina, Chile, México, toda la línea está cargada de movimientos de mujeres que están defendiendo sus derechos en participación en la economía, sus derechos sexuales y reproductivos. Y ese es el momento crítico en el cual nos encontramos, porque hay algo que es el statu quo y hay quienes no quieren que eso cambie, y en ese momento se exacerba esto. Nuestras relaciones en la familia están establecidas de un modelo que no debe cambiar. Nuestra relación en participación política, nuestra relación en participación en la economía está establecido para unos parámetros que no deben cambiar, y quien no quiere que cambie ejerce violencia. Y por eso hoy es tan visible el movimiento, pero nunca como ahora es tan visible la violencia contra la mujer, porque no era aceptable, porque nunca fue aceptable y porque hoy se está reaccionando frente a ella. Y esos son los puentes que tenemos que construir. Pero si no identificamos que al otro lado hay algo que no es aceptable, que algo que es diferente en términos de cómo lo percibimos, no lo vamos a cambiar. Y eso es lo bonito de esto. Ahora, esto y el proyecto, ¿qué cosas están en la orilla que estamos construyendo? La ley de desplazamiento. Y pensar que la ley de desplazamiento reconoce que hay diferentes formas de violencia, y que una de ellas, la violencia basada en género y la violencia sexual basada en género, es parte de las causas del desplazamiento. Y el hecho que el país se ha atrevido a decir esto es cierto, esto está ocurriendo, y esto implica prevenir esa causa y atender el impacto, y atenderlo con la carga que significa. Porque cuando una mujer es víctima, carga con la desigualdad previa y la desigualdad que la continúa acompañando en términos de seguramente no está su pareja para cuidar a sus hijos, y la sociedad le sigue pidiendo, además de ser víctima, continuar con el cuidado de los hijos, evitar que sean vinculados a redes de trata, diferentes circunstancias de explotación que se exacerban con la violencia. Está la ley, está el aumento de los recursos, que creo que es una noticia muy importante. En el 2018, recuerdo, ¿cómo se llamaba en ese momento? La Instituto de la Mujer tenía un presupuesto como de $600,000. Hoy el proyecto de ley, si lo entiendo bien, estamos hablando de superar a más de $6 millones ese presupuesto anual. Esa es una afirmación importante. El decir, esto me importa, implica decir, me importa, me cuesta, y por eso asigno. Y nos da una relación importante. Y no es casual la mesa que queda allí entre derechos humanos, la Secretaría de Justicia, Descentralización, porque es en el territorio en donde se va a concretar una respuesta, con la orientación de la Secretaría de Derechos Humanos, pero con la materialización además en sujetos, me queda muy mal decir sujetas, en mujeres que están siendo afectadas directamente por la violencia, que es el rol de la Secretaría. Este no es mi libro, simplemente para quedar bien con mi jefe Antonio Guterres, no es mi jefe, está muy lejos, el secretario general dijo lo siguiente: hay que ver todos los discursos. Yo sé que pierde tiempo, pero esos discursos ayudan muchísimo. Solo 4 mujeres participaron en la fundación del sistema de Naciones Unidas, pero al ver la audiencia de gobernantes, era una audiencia esencialmente masculina, por excepción, como el caso de la presidenta Xiomara Castro, había unas mujeres representando a los países como jefes de Estado. La Carta de las Naciones Unidas habla de nosotros los pueblos, y no son los pueblos de los hombres, son los pueblos de hombres y mujeres, es lo que dice el secretario. No hay en este momento ni igualdad de oportunidades ni salarial, no se valora el aporte económico ni la participación en opinión de la mujer como debería valorarse. Hay sociedades que se atreven a castigar a las mujeres porque llevan poca ropa o porque llevan mucha ropa. Las mujeres están desafiando el patriarcado, y eso tenemos que escucharlo como humanidad. Y no es un favor la igualdad, es la única forma de ser sostenibles como humanidad. Y por eso estamos acá, con un puentecito más. Muchas gracias.